Florence Terry Griswold fue un ejemplo de su tiempo y de su medio ambiente, físico y social. Trascendió al igual que lo hizo su organización, a través del tiempo y la distancia. El 29 de mayo de 1875, cerca de Eagle Pass, Texas, en el hogar formado por Theodore Terry y Louisa Jane Lampkin, llega al mundo Florence Terry. Nació y creció en el último cuarto del siglo XIX, en una época cuando el campo de acción de la mujer se limitaba a los quehaceres domésticos. Sin embargo, como ella nació y vivió en Texas, había mantenido el sistema jurídico español en las áreas relacionadas en la propiedad de la familia. Florence disfrutaba de un estatus legal mejor que el de sus hermanas que vivían en otra parte de los Estados Unidos, donde todavía predominaban vestigios de la ley inglesa, menos favorable a la mujer. A principios del siglo XX, a la mujer que exigía el derecho de pensar y actuar por sí misma, así como el derecho de votar, se le conocía como la nueva mujer. A principios de 1910, era difícil que nadie en Texas ignorara los grandes cambios políticos que ocurrían en México. En el otoño de 1910, Francisco Indalecio Madero, miembro de una poderosa familia del norte de México, llegó a San Antonio para escapar de una persecución política en su país. También llegó para organizar una rebelión contra el general José de la Cruz Porfirio Díaz, quien había sido presidente de México por 30 años. Era ilegal planear una rebelión contra los gobiernos amistosos estando en los Estados Unidos, pero los rebeldes mexicanos apenas podían evitarlo, ya que la ayuda financiera, el armamento y aún los uniformes se obtenían en los Estados Unidos, especialmente en Texas, al punto donde Texas podría llamarse la cuna de las rebeliones mexicanas. Francisco Indalecio Madero regresó a México a principios de 1911 para empezar la primera fase de la Revolución Mexicana, la cual provocó la renuncia del presidente Díaz, después de que sus tropas fueron derrotadas en Ciudad Juárez, Chihuahua. En 1912 Madero luchaba contra el descontento, tanto de los revolucionarios desilusionados como el de los renuentes porfiristas. En febrero de 1913, Félix Díaz, sobrino de Porfirio, encabezó un golpe de Estado contra Madero, instigado por el general Victoriano Huerta, el cual terminó con el asesinato de Madero y su vicepresidente José María Pino Suárez. La trágica ironía de esta situación fue que, mientras los mexicanos huyen por seguridad a Estados Unidos, el gobierno americano estaba avivando las llamas de la guerra en México al permitir que se vendieran armas al gobierno de Huerta, mientras que los comerciantes de armas en particular se los estaban contrabandeando con los rebeldes. Sin embargo, el acceso legal de Huerta a las armas de los Estados Unidos terminó a fines de 1913 y, privado de ellas, fue derrotado por los constitucionalistas, como se autonombraban los carrancistas, villistas y zapatistas en el verano de 1914. Los años de 1915 y 1916 representaron el punto más bajo de la historia de México. La historia de la creación de la primera mesa redonda en San Antonio, Texas, es una historia que cada nueva socia de la organización debe escuchar al ingresar. El 16 de octubre de 1916, la recién casada Florence Terry Griswold, que se había casado con John Cage, su tercer esposo, en 1914, reunió a sus amigas, una por cada país del hemisferio occidental, en el Hotel Menger, uno de los más prestigiosos hoteles en San Antonio, para crear una organización de mujeres
dedicadas a promover la amistad y la comprensión entre las mujeres de América. La lista de las socias fundadoras se puede leer como el quién es quién de los nombres más prominentes de San Antonio en esa época. Un día como hoy, de 1916, Florence Terry llamó a su grupo Mesa Redonda, inspirada por la mesa redonda medieval del rey Arturo, un círculo simbolizando unidad, perpetuidad, equidad y oportunidad. Bienvenidas, queridas amigas. Ya que estamos reunidas, me agradaría muchísimo que me dijeran cómo podemos ayudar a la gente que viene huyendo de México, sin alimento, sin hogar, sin trabajo, sin estudios, con pocas oportunidades de sobrevivir. Yo opino que podemos darles trabajo a los padres en nuestros ranchos y educarlos, enseñarlos a leer y escribir. Dándoles valores como responsabilidad, respeto, humildad, bondad, sinceridad, solidaridad y equidad. Necesitamos ayuda de más personas. Nosotras no podríamos solas. ¿Ustedes conocen la vida del rey Arturo? ¿O han leído a los 3 mosqueteros de Alejandro Dumas? Podemos formar una asociación invitando a muchas damas para hacer un grupo mayor y así todas trabajemos en favor de los refugiados mexicanos para dar ayuda económica a jóvenes que quieran estudiar, especialmente mujeres y niños. ¿Qué les parece si formamos un grupo que sirva para llevar a cabo nuestras reuniones y así exponer nuestras ideas? Yo puedo invitar a 2 o 3 o más personas. Yo puedo invitar a 5 amigas que son muy entusiastas y pueden cooperar con nosotras. Pues yo puedo invitar a 5 o 6 personas que nos pueden ayudar muchísimo. Yo puedo invitar a 1, 2 o 3 amigas que se presten a trabajar con nosotras. ¿Qué les parece? Podemos formar bibliotecas para llevarles libros que sirvan de cultura, para que tengan mayores oportunidades de trabajo y futuro. Formaremos escuelas en lugares remotos. Así ayudaremos a la educación, cultura y progreso de los pueblos. Tienes razón. Es más, como el rey Arturo, frente a esta mesa redonda, hagamos un pacto de lealtad y de hermandad, utilizando el lema de los 3 mosqueteros: una para todas y todas para una. Y así como se funda la primera mesa redonda en San Antonio, Texas, en el año 1916, dando origen a la formación de las mesas de toda América Latina, formando el nombre de Mesa Redonda Panamericana. Tal vez la pregunta más interesante respecto a las acciones de Florence en 1916 es porque en vez de reaccionar con hostilidad y xenofobia hacia las oleadas de refugiados mexicanos, como tantos en Texas lo hacían en esa época, ella en cambio le extendió la mano a los más vulnerables, mujeres y niños. Cabe señalar
que ella se dirigió principalmente a aquellas familias que más se asemejaban a la suya. Quedó muy claro desde el principio que no estaba dedicada al trabajo social, sino a promover el mutuo conocimiento, comprensión y amistad entre las mujeres del hemisferio occidental, cuyos esposos y padres determinaron los destinos políticos y económicos de sus países. Flores claramente sentía una profunda afinidad, no solamente por el país, sino también por la cultura y el lenguaje de México. Una afinidad fácilmente explicada por el hecho de que ella había nacido y crecido prácticamente a escasa distancia del río Bravo, donde las dos culturas y lenguajes se encuentran y se mezclan. La Mesa Redonda Panamericana apenas se estaba fortaleciendo. A principios de diciembre de 1919, la organización, con Florence Terry como directora general, se prepara para recibir la primera conferencia de mujeres panamericanas, compuesta por representantes de los Estados Unidos y de México. El evento concluyó con un banquete patrocinado por el gobierno de México, que encabezaba el presidente Venustiano Carranza. A principios de la década de 1920, tuvo la satisfacción de ver expandirse la Mesa Redonda Panamericana a otras ciudades de Texas. En los años 1930, Florence siguió supervisando la expansión de la Mesa Redonda Panamericana por todo Texas. Ya la empresa era un importante proyecto. Erigir un monumento en algún lugar adecuado entre México y Estados Unidos, con el propósito de simbolizar la unión entre los países del hemisferio occidental. El 14 de abril de 1935, Día Panamericano, se develó la placa con la presencia del gobernador de Texas y los gobernadores de los estados fronterizos de Coahuila y Nuevo León, además de los alcaldes de la región y representantes de los gobiernos de los Estados Unidos, México, Bolivia y Nicaragua. Florence se dirigió a las socias para inculcarles los propósitos de una mesa redonda panamericana. Recuerden que una mesa redonda panamericana no es un club en el sentido ordinario de la palabra. Su propósito es trabajar para la comprensión entre todas las mujeres de América, del norte, del sur y del centro. Luego les advirtió: nunca permitan que su mesa redonda sea la cola de otro cometa. Si se encuentran con una socia que se olvida de los propósitos de la mesa redonda y busca su propia gloria, póngala a cargo de las banderas. Hay suficiente gloria en esas banderas americanas para todas. Y cuando dijo banderas americanas, se refería a todas las banderas del continente americano. En 1953 se programó la Convención de la Alianza, organizada por la Mesa de Monterrey, quedando acordado que las socias de las mesas no podemos participar en eventos políticos, y también reportó que la alianza consistía ahora en 50 mesas en 15 países, aunque solamente 7 estuvieron representados: México, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Estados Unidos y Brasil. En la convención realizada en La Habana, Cuba, de 1947, la Mesa de San Antonio había puesto en boca de su fundadora,
Florence Terry Griswold las palabras conocidas como el legado de Florence. Yo, Florence Terry Griswold, consciente de que llegará el día cuando ya no pueda dirigirlas por el camino que hemos elegido, por la presente dono, concedo y heredo a ustedes, socias de las mesas redondas panamericanas, toda la fe en la rectitud de nuestra causa, toda mi esperanza en el máximo cumplimiento de nuestros ideales, mi amor y devoción al trabajo, mi valor frente a las desilusiones, mi vigilancia y cautela en tiempos inestables, mi resolución en mi deber hacia mis semejantes, mi confianza en la cooperación de toda la gente del hemisferio occidental, en nuestro esfuerzo para brindar la perfecta comprensión y buena voluntad entre las naciones americanas, que le presentarán al mundo un frente unido bajo el invencible estandarte de un panamericanismo vivo. Por el gran amor y afecto que les tengo, todo esto les dejo y les doy a través de ustedes a todas las mujeres de América. Una para todas y todas para una. One for all and all for one.